Hola, soy el profesor Álvaro. En esta ocasión les voy a hacer un pequeño video de uso de formato polar con números complejos en las calculadoras Casio. Sobre todo porque estas calculadoras son ampliamente usadas en todo el estudiantado. Son calculadoras que están a un precio bien asequible eh, y sin embargo hay muchos modelos que se pueden prestar para confusiones y las vamos a revisar ahora a nivel muy rápido y general, ¿ya? Si entramos a la página de Casio, tenemos calculadoras acá, y en la zona de calculadoras principalmente hay varios tipos de calculadoras, pero las que más nos vamos a enfocar en las calculadoras científicas estándares, que son las más abundantes y son las de precio más asequible, que no superan los 30 o 40 mil pesos en los últimos modelos. Hay una gran cantidad de modelos, como podemos ver, pero las que nosotros más conocemos son este tipo, ¿cierto? Las que yo estoy aquí indicando con la manita. Y, y han surgido otras, desde luego, esta es muy antigua, pero recientemente han surgido otras calculadoras que eh, son bastante rápidas y poderosas en la cantidad de funciones que hay, e incluso me atrevo a decir que pueden ser suficientes para los estudios de ingeniería, sin la necesidad de adquirir una TI o una de pantalla más grande. Sobre todo porque las últimas permiten incluso graficar mediante, entregan un código QR donde pueden visualizar la gráfica en un computador, ¿ya? eh, en los casos más donde se puedan requerir este tipo de cosas. Aunque en la práctica se requiere muy poco graficar en una prueba o cosas así, quizás no es necesario. Eso siempre se pide en las tareas y uno en las tareas tiene todas las herramientas a mano, sobre todo el computador, donde ya no es necesario la calculadora. Preparé esta pequeña presentación acá para que podamos mirar. Estos son los cuatro modelos de calculadora más típicos que uno puede ver y los más económicos, donde hay calculadoras que son FX 570, pero hay una anterior que es 350, que el número 350, esa ya como que no se ocupa como en ingeniería. Ya con la cantidad de funciones y aplicaciones que pueden tener, es recomendable una 570 o 991, como vamos a ver más adelante. Esta 350, si tiene una, al menos no tiene la opción de polar tampoco. Para este caso, el ramo de electrotecnia se volvería un poco más difícil. Pero enfocándonos en las 570, fíjense que tenemos, voy a tratar de anotar aquí si es que requiero rayar un poco. Estas que están acá son las mismas, ¿ya? 570 ms, ahí, 570 ms, 570 ms. Es exactamente la misma. Fíjense que tienen los mismos botoncitos. ¿Se fijan? La raíz cuadrada, los números, no hay ninguna diferencia. Fíjense que ahí tiene el numerito polar y ahí también lo tiene. Quiere decir que con el chip usted puede obtener este numerito polar. Ya con la 570 ms lo puede conseguir, ya sea en esta o en esta, que este es un formato posterior. Esta es como del 2002, parece, pero luego se cambió a esta, pero no es una segunda edición como lo dice aquí, ¿se fija? Luego apareció la 570 S Plus, ya con diferencias más sustantivas por ejemplo, fíjense que el teclado sigue siendo más o menos el mismo, pero una diferencia de esta con esta, además de la caja, es que, por ejemplo, en vez de exponencial tiene por 10 elevado a x. Se va volviendo cada vez más intuitivo la visualización, ¿ya? Se me borra, ¿por qué se borra? Ah, tiene como, está bien. Entonces, pero sin embargo acá, por ejemplo, en la integral de x aparecieron los cuadritos, más como una forma de editor de texto. Entonces se vuelve un poco más intuitivo. Las fracciones aquí eran más rígidas y tenían esa forma de lenguaje dentro de la pantalla. Por lo tanto, acá ya aparece de una forma de editor con puntitos negros, remarcados cuadritos donde uno puede incluir las variables, ¿ya? Y esta sería la 570 X Plus. Fíjense que el símbolo polar sigue apareciendo en el mismo lugar, ¿ya? Eh, Grandes diferencias, se agrandó la pantalla también, ¿se fijan?
Esta pantalla ya permite una doble escritura y tiene varias líneas donde pueden ir incluyendo código. ¿Se fija? Eso lo permiten las pantallas LCD, cosa que esta tenía tan solo dos líneas de código directamente. Será mucho más difícil dibujar una integral. Aquí la integral ocupa más cuadritos o más píxeles, por lo tanto es más curva. La X también tiende a ser un poquito más curva, aunque no tanto. Aquí sí que ya superó todas las capacidades gráficas, las mejoras gráficas son mayores y, y esta es la última calculadora ClassWiz, que es la que incluso permite obtener un código QR para poder graficar, ¿ya? Entonces, deja una potencialidad muy grande para esta calculadora y sigue siendo una calculadora barata que el comercio, si uno la busca, la puede encontrar desde los 27.000 pesos hasta los 40.000 pesos en algunos lugares. Eh, Podemos ver que sigue con las mismas representaciones más naturales, por eso tiene el nombre natural, ¿se fija? Por natural, porque agrega este tipo de representaciones más naturales en la interpretación de las expresiones matemáticas. Pero, eso sí, acá, fíjense que el numerito, el formato en forma polar apareció aquí, se trasladó a acá, donde ENG corresponde al número imaginario. ¿Ya? No sé qué significará esa sigla, pero no se me ocurre en este momento, pero bueno, no importa. Por otro lado, esta tiene la posibilidad de incluir ya tablas como tipo Excel con varias filas y permite hacer estadísticas de promedios y cosas así. ¿Ya? Por lo tanto, también es muy útil de esa cosa que ninguna de estas lo tiene. Además de eso, tiene la potencialidad de, bueno, como lo dije, de graficar. Además, resuelve sistemas matriciales que no usan números complejos, eso sí, esa es una desventaja que quizá en futuro los agreguen, pero resuelve sistemas matriciales de 4x4. Y estas que están acá, 3x3 como máximo, ¿ya? Pero esta llega hasta 4x4, es un poco más rápida, y bueno, esas son principalmente las diferencias que hay. Eh, si nos vamos hay otra calculadora que, déjenme guardar acá que no puedo guardar esto. Aquí. Hay otra calculadora que es la 991MS y en comparación con la 570MS, ya sean todas sus versiones, tiene las mismas funciones. Es igual. Ambas calculadoras son exactamente iguales. ¿Ya? La única diferencia, espérense, aquí, ¿cómo fue lo que hice antes? Acá. Borrar, borrar, y que se va borrando. Entonces, las únicas diferencias en esta es que este tiene un módulo solar. ¿Te fijas? Pero eso es la única diferencia, tiene las mismas funciones. Y lo tuvo desde el primer modelo hasta los siguientes. Tiene un módulo solar y además ocupa una pila mucho más chiquitita de estas pilas que son redondas. Que no sé cómo se llaman, pero y esta estaría ocupando una pila AAA. ¿Ya? Los módulos siguientes también. Ahora, eh, dentro de esas calculadoras 991MS, también tenemos todos estos rangos que fueron evolucionando. La 991MS, la 991MS segunda edición, sigue siendo lo mismo. Podemos ver nuevamente el panel solar ahí siempre. La 991S Plus también en la misma forma, donde se comienzan a agregar las expresiones más naturales en matemática. Sigue el número polar estando arriba, ¿te fijas? La calculadora FX350 no tiene el número polar ese, el signo polar. Y tenemos la calculadora 91X de la serie ClassWiz, que también tiene las mismas funciones, y además de eso, el panel solar que está arriba. Pero idénticamente es igual que la 570, en términos de velocidad y de funciones, según lo que tengo entendido. Ahora, también hay unas calculadoras que son 570 LAX en vez de EX, tanto para la versión 991 como la 570. Y la única diferencia, podemos ver que son iguales en los botones. No hay ninguna diferencia técnica en ellos. La diferencia es que esta tiene su menú en español o latino, como le llaman, y esta en inglés. Por eso esas siglas. Así que no debería haber ninguna diferencia si tiene una u la otra, o si la piensa adquirir. Entonces, para terminar este video corto, vamos a hacer este tipo de ejercicios con las calculadoras. Tengo unos emuladores acá que descargué para mostrar y acá lo tenemos. Por ejemplo, tengo el
este emulador de, suponiendo que, no tengo la calculadora en físico, pero suponiendo que usted la tiene, aquí tiene la Classweek, que esta corresponde a la 570.991X, que es la última versión de las Casios que han salido. No, la penúltima, mejor dicho, porque hay otra que es CW, que la vamos a ver quizás al final de la colita, y vamos a comentar algo en particular. Y tenemos otra, que sería, parece que no me deja abrir las dos al mismo tiempo. A ver, no, ya, parece que no. Ya, no me había dado cuenta de eso. A ver, tampoco. Ya. Trabajemos con esta primero, que es la 570.991 LA Plus, en la segunda edición. ¿A cuál correspondería? Correspondería a esta, o a esta, que son las más abundantes que pueden haber, y, y no es la S, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que va a tener, no, perdón, es la S Plus, esta es la segunda edición, la que dice aquí. Por tanto, es segunda edición correspondiente a este, pero además es Plus porque tiene los formatos más intuitivos en forma natural, al natural, como uno los escribe en el cuaderno, las expresiones matemáticas. Entonces, eh, vámonos a, la encendemos en modo, tenemos que adecuarnos a el complex, CMPLX, para dejarlo en complejos. Ahí está, ahí lo ingresa, ¿se fijan? Vamos a bajar un poquito acá, vamos a hacer estas operaciones simples de vectores. Desde luego sabemos del triángulo de Pitágoras que si uno va en 3 y en 4, este otro vale 5. Y sabemos que ese ángulo es 53.13. Y si este va en este sentido 3 y menos 4, este también vale 5 y el ángulo es menos 53.13. Entonces, primero, en modo lo dejamos en config, en complejo quiero decir. Luego shift config para configurar el modo. Y acá tenemos varias cosas que yo recomiendo usar. Primero es el DEC, que tiene que estar en grado. Ahí lo dejamos en DEC, ¿se fija? Luego, en Shift Config nuevamente, nos vamos a... Me gusta dejarlo fijo, ¿ah? En formato fix 6 y nos pide los decimales. Típicamente, para no complicarnos mucho, es conveniente un decimal. Entonces así nos queda todo más ordenadito. Y por último, en Shift Config normal, aquí, en complex, nuevamente, el 3 y los resultados de los complejos. Si lo quiere en el formato polar cartesiano, en el formato cartesiano complejo o en el formato polar. Trabajamos en el formato polar por conveniencia y elegimos la opción 2. Entonces, fíjese que aquí podemos incluir los números no tan solo en forma polar, pero también los podemos incluir, por ejemplo, este sería 3 ángulo 0, 4 ángulo 90. Por lo tanto, sería 3 shift el polar, ángulo 0, más 4, shift polar, ángulo 90, igual 5, ángulo 53.1, que nos dio este que está acá. Esto es lo mismo que hacer 3 más 4 en el i, que también nos da 5, ángulo 53.1. Aunque nosotros le ingresemos los números en formato cartesiano, nos devuelve en forma polar, ¿ya? Lo mismo que 3 más el 3 ángulo 0 es lo mismo que el 3, ¿cierto? Por lo tanto, es lo mismo que más 4 shift ángulo menos 90. Podemos ocupar este o este, pude darme cuenta, que da los mismos resultados y aquí nos daría 5 ángulo menos 53 para este resultado. Si escogemos la opción ahora 10 ángulo 60 más 10 ángulo menos 60, desde luego que el resultado va a ser 2 veces 10 coseno de 60, o sea, 10 ángulo 0. Veamos, 10 ángulo 60 más 10 ángulo menos 60 va a ser igual a 10. ¿Se fija? Me lo entrega en forma real directamente. Luego, si consideramos 10 por 60, 10 ángulo 60 por 10 ángulo 60 nuevamente, el resultado es que se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos, ¿cierto? Por lo tanto nos va a dar 100 ángulo 120.
¿ya? Y si a eso lo dividimos por 100, chip ángulo 120, el resultado va a ser 1 porque es el mismo. Se dividen las magnitudes y se restan los ángulos. Por tanto, nos da 1 nada más, o 1 ángulo 0. Entonces, esta calculadora, si la tiene usted, sepa que para electrotecnia le sirve, ¿ya? Tiene que ser de 570 o 991. La cerramos. Abramos la otra, que correspondería a la serie ClassWiz. Les recomiendo que si tiene la opción de comprarse una, creo que con esta podría ser bastante suficiente para enfrentar los desafíos que quedan en las asignaturas siguientes en su carrera. ¿Ya? También nuevamente, fíjense que el menú es muy similar, cambió el ángulo para acá, eso sí, pero nuevamente, esto ya es más intuitivo en la representación, es más gráfica. Por ejemplo, apretamos menú y tiene figuritas, ¿se fija? A diferencia del otro, que es la versión anterior, no tenía este tipo de características. Aquí la pantalla es como más, tiene más píxeles, entonces permite hacer más figuritas, es más pequeña, ¿se fija? Entonces esa es la importante, una de las cosas que es más intuitiva y que tiene. Nuevamente, nos interesa el número 2 allí, por lo tanto lo fijamos, queda números complejos, luego nos vamos a Shift Setup y nos encontramos con todo este tipo de entradas, ¿se fijan? Entonces, si nos fijamos en Angle Unit 2, nos interesa Degree, la seleccionamos, Shift Setup, veamos que hay en el Input Output, que no me recuerdo. Esto no nos sirve o no lo tengo bien claro, pero indudablemente que también tiene que ver con cómo mostrar los resultados. En nuestro caso, no nos viene con urgencia. El number format, creo que sí. Entonces, aquí introducimos y nos fijamos en fix y seleccionamos 1 nuevamente para tener número fijo con un decimal. ¿Ya? Luego, Shift Setup, bajamos en Complex, ahí está, Complex 2, y nos interesan los resultados en forma polar 2. Entonces se nos agrega esto y ya podemos trabajar nuevamente de la misma manera que antes. Sería 3, shift, ángulo 0, más 4, shift, ángulo 90, ¿cierto? Igual 5, ángulo 53.1. Si queremos que nos devuelva en forma polar o cartesiana, no, creo que aquí no, esto lo deja así, eh, no, aquí creo que no es, no sé dónde estaba, pero bueno, lo más importante es que nos entregue los resultados en forma polar. Para las otras aplicaciones habría que ustedes tendrían que explorar. ¿Ya? Hagamos una última suma, 54, shift, ángulo, no, ahí lo cambió parece. No, creo que no le apreté el shift. Shift, ángulo 58 más 45, shift, ángulo 56 y nos da 99, ángulo 57.1. ¿Ya? Luego, las mismas operaciones matemáticas y es todo muy simple para poder usarse. Se recomiendo que, como les digo, que vean la posibilidad de adquirir una de estas calculadoras si no la tienen, pero tiene que ser la 570 o la 991 S Plus. Recientemente ha salido esta otra calculadora, que sería también la 991, y también la hay para 991, perdón. A ver, quiero rayar un poquito. También la hay para 991 y 570, ¿ya? Ahí tiene otra sigla de pero también las hay el tipo X, ¿ya? Lo importante es esta, la diferencia de CW, ¿ya? Los botones se volvieron redondos en estos casos, pero hay algo que no me gusta de esta calculadora, que tiene las mismas funciones que las otras, pero es como la TI, cosas que hay que apretar demasiados botones para agregar el ángulo. Entonces hay que meterse dentro del catálogo, perdón, dentro del catálogo, buscar con la flechita y ya tienes que hacer como, apretar como cuatro operaciones. No sé si se podrá agilizar eso mediante el programa, dejando algunas funciones principales que uno lo pueda elegir. Si es así, sería fantástico.
pero ante esta dificultad la vuelve una calculadora lenta para los cálculos matemáticos en números complejos, porque hay que meterse dentro del catálogo, buscar el símbolo polar, y si ya hay que apretar 3 o 4 botones, es una desventaja con respecto a las otras. Entonces, desde ese punto de vista, si es así como pude ver, no la recomiendo, porque se retrasa, sobre todo en las pruebas, hay que hacer muchos cálculos y eso es laborioso. Entonces, puede ser que tenga otras potencialidades, por ejemplo, es mucho más rápida en el cálculo, como se puede ver, en YouTube hay varias comparaciones, pero aún así tampoco los cambios son tan importantes que con la 570 o la 991 uno se queda esperando los resultados. Eso no es así, en verdad. Es bastante inmediata también. Y claro, esta consideración de que está todo dentro de un catálogo lo vuelve una desventaja a mi juicio, ¿ya? Es una opinión personal. Usted, desde luego, si se acomoda a trabajar con esta así, indudablemente que es fantástico. Desde esa perspectiva, si es que no le significa un mayor retraso, está bien. No habrá ningún problema y podrá sacar de mejor forma las potencialidades de esta calculadora. Eso, cuídense mucho, esperando que este video sirva. Que esté muy bien.